Bueno, vamos a hablar del tema. Hemos invitado por una parte a Alexis Cal, abogado de defensa criminal y penal, Sabino Jauregui. Sabino, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Gracias. También el doctor Francisco Delgado, doctor en medicina familiar. Muchísimas gracias a los dos por estar aquí en el programa. Estábamos viendo ahora en el reportaje, en ese informe, el estado de Tennessee vuelve a permitir el uso de la silla eléctrica por la escasez de inyecciones letales. Pero el tema de todo esto, estamos hablando, la pregunta va para los dos, primero desde el punto de vista legal y después desde el punto de vista de un médico que se dedica a salvar vidas, ¿no? Estamos hablando de vidas humanas. Correcto, pero aquí en los Estados Unidos la Corte Suprema ya ha dictado varias veces que es completamente legal tomar una vida humana como castigo por un delito criminal, por los delitos criminales más serios que normalmente son casos de homicidio y casos donde sufre gravemente la víctima. Así que han apelado varias veces, muchas veces, para determinar que la pena de muerte es considerado abajo la octava, el Eighth Amendment de la Constitución Americana, que es un crimen, que es un castigo cruel, pero la Corte Suprema ha dicho que no, que la pena de muerte sí se puede hacer y sí es legal aquí en los Estados Unidos. Doctor, los fármacos que son los que conforman, ¿no?, la inyección letal escasean. Vienen de Europa, la Comisión Europea ha dicho que no, que si es para inyección letal no quieren venderla. Son 3 fármacos. Eso comenzó en el año 77, que un médico forense en Oklahoma hizo esta liga, este cóctel. Empezamos con el tiopental sódico, que es un barbitúrico, que ese es el que está en problemas, que no quieren producirlo en Europa y aquí también en Estados Unidos ha habido problemas. Se usa normalmente en la cirugía, porque es un anestésico de corta duración, como introducción a diferentes cirugías más cortas o para después hacer las intubaciones, diferentes anestésicos. Ese es el que adormece, relaja. Ese es el que adormece. La persona se queda dormida y después entonces vienen con el bromuro de pancuronio, que es un relajante muscular. Ese lo que hace es relajar los músculos, sobre todo el diafragma, por lo tanto para los músculos respiratorios. Y después entonces el tercer medicamento es el cloruro de potasio, que es lo que lo pasa por vía endovenosa también, y para el corazón. Y esto viene de Europa, básicamente. Esto viene de Europa, sobre todo de una compañía danesa en Dinamarca, y por la Unión Europea pues han aguantado lo que es venderle el medicamento a Estados Unidos y está escaseando, han hecho combinaciones sin usar el tiopental. Es un problema porque el tiopental es el primero de todo, es el que duerme a la persona para que supuestamente no sufra, ¿no? Entonces, después vienen los otros, paran los músculos respiratorios y paran el corazón. Sabino, hay otros estados que están pensando regresar también a la silla eléctrica, hasta el tema del fusilamiento también, que vuelve a estar en el tapete. ¿Hay que reformular toda una serie de leyes para esto? No, la Corte ha determinado que la silla eléctrica y hasta el fusilamiento, si los estados de verdad quieren hacerlo, no es considerado castigo cruel abajo la octava enmienda de la Constitución americana. Lo que tienen que preparar unos procedimientos y unos formularios para si van a dejar a que el preso elija la manera que se va a morir o si va a ser una cosa mandatoria por ley en cada estado. Mientras que la pena de muerte sea administrada en una forma que no sea en una manera cruel o no inhumana, se puede hacer. Mientras que la persona no sufre innecesariamente, es legal abajo la Constitución americana. Por la Constitución de Estados Unidos. Sin embargo, cada estado tiene la potestad de tenerla o no tenerla. Correcto. Después cada estado puede hacer leyes para determinar si van a tener la pena de muerte o no la van a tener. ¿Qué pasa en la Florida específicamente? ¿Dónde estamos con el tema de qué es lo que se está utilizando para ejecutar a los criminales? Aquí en la Florida es la inyección letal es lo que se usa. Aquí antes había la silla eléctrica, correcto, pero en varios años eso no se usaba. Hubo a final de la década de los años 90 un caso muy sonado en Starkey, ¿no? Es como se llama la cárcel, de un cubano que había venido por el Mariel, lo ejecutaron y aquel salió muy mal todo aquello y a raíz de eso pues lo detuvieron durante un tiempo y cambiaron todo ese proceso. Claro, porque esto también se vuelve un cierto tema político también, porque hay muchas personas que están en contra de la pena de muerte. Entonces ellos usan estos ejemplos. Por ejemplo, se dice que Texas es el que más se ejecuta. Es el que más rápido y más eficiente es de todos los estados en los Estados Unidos. Entonces, como se vuelve un tema político, los que están en contra de la pena de muerte usan estas ejecuciones que no van bien para
pelearlo y decir que esto es un castigo cruel, que no es humano y que se debe eliminar. Y porque es posible que han habido hasta muertos que posiblemente hubieran sido inocentes. Es un tema político que hay que estudiarlo caso por caso, estado por estado, y es una cosa que tenemos que seguir estudiando. En Estados Unidos, ¿cuáles son los métodos que están vigentes, son legales? ¿Está la silla eléctrica? ¿Está la inyección letal? Está el hanging, el local. ¿Ahorcamiento? Ahorcamiento. El fusilamiento no se ha usado en muchos años. Pero es legal en algunos estados, aunque no se ha usado. Pero es legal, aunque no se ha usado. Es legal también. Cualquier pena, cualquier método de muerte que no sea cruel abajo de la Constitución americana es legal. Bueno, eso de que no sea cruel se ha demostrado que no es así. Doctor, a ver cómo pongo esa pregunta. ¿Cuál sería el método más efectivo, si cabe la palabra, ¿no? El que da margen a menos cantidad de errores, el menos cruel, por decirlo de alguna forma, de todos esos que estamos mencionando, desde su punto de vista? No, yo creo que el menos cruel, vamos a decir, sería el de la inyección letal. Aunque ha habido problemas con la inyección letal, porque los medicamentos, pero usando los 3 medicamentos estos, que ahora hay problemas porque no tenemos el primero, pero bueno, aún así hay veces que hay problemas, porque mira, a veces que los reos son drogadictos y tienen las venas muy duras, encallecidas por las inyecciones de droga, y entonces no pueden casi entrar, la vía endovenosa es difícil, hay que buscar una vena más profunda, hay que hacerle como una pequeña cirugía, inclusive a veces las sustancias cuando se combinan se ponen un poco más gruesas y a veces es más complicado. Y ha habido problemas, pero normalmente si se usa bien, como así con estos estadios, los 3 medicamentos, es el menos cruel, porque la silla eléctrica, como sabes, a veces que la gente hay que darle varias veces el corrientazo, se puede quemar la persona, la carne quemada, puede coger hasta fuego la cabeza. Eso fue lo que ocurrió precisamente en el caso que mencionaba anteriormente a final de la década de los 90 en Starkey, con este preso, un Marielito, si no recuerdo mal, de apellido García. No. Mira, que la pena de muerte ha sido una cosa tan... Mira, por ejemplo, en Francia cuando inventaron la guillotina, que fue el doctor Guillotin, la inventó para hacer menos cruel, porque la guillotina mejoró el hachazo, ¿no? El verdugo con el hacha que daba varios hachazos y a veces no cortaba la cabeza. Bueno, la guillotina sí era el seguro, venía y completo. Pero, ¿cuál escogíamos si estuviéramos ahí nosotros, no? En fin, hay algo interesante que quería que nos explicaras, Sabino. En los estados, en cada estado, ¿no? Vamos a poner un estado específico donde haya más de un método de ejecución. ¿Cómo se decide al reo cómo se le ejecuta? ¿Él lo escoge? La mayoría de las veces él decide cómo quiere morir. Él mismo elige si quiere inyección letal, si quiere la silla eléctrica, la manera de morir él la elige. O sea que esa es su forma, esa es su petición. El tema de la pena de muerte, para que se elimine, ¿qué tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que pasar? ¿Eso puede venir una orden federal o, de nuevo, cada estado decide? Figúrate, tuvieran que pasar una ley federal, el Congreso y el Senado tendrían que pasar una ley federal eliminando eso como una pena de muerte. Es la única forma que pudiera hacer. Pues nada, ahí teníamos básicamente la información de lo que estamos viendo. El tema es eso, la Comisión Europea básicamente no está permitiendo que estos fármacos se vendan, que son los 3 componentes esenciales para la inyección letal. Al no tener acceso a esos fármacos, ha habido una serie de accidentes, vamos a ponerlos de esa forma, en los que se dice que esa ejecución ha sido muy cruel y por eso se está tratando de regresar, ¿no?, a otros métodos antiguos que en un momento determinado se habían descartado. En fin, gracias a los dos por haber estado aquí en el programa. Sabino Jáuregui nos acompañaba, ex fiscal, abogado de defensa criminal y penal, y también el doctor Francisco Delgado, doctor en medicina familiar. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a ir a Colombia. El debate político entre los 5 candidatos presidenciales estuvo marcado por ataques personales entre los 2 favoritos. Además, una información importante de algo que determinó hoy la Fiscalía. No se lo pierdan.